Esto es Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. Un espacio para escuchar a quienes están haciendo cosas importantes y necesarias. Humanos que transforman, que proponen y que mueven al mundo. Yo soy Mon de León y te invito a sumarte a esta nueva temporada. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Somos Uno, aquí en la casa de We Are Not Zombies, que es la casa de todos. Y hoy estamos una vez más bien contentas y contentos porque tenemos el gusto y la emoción de que esté con nosotros una fundación, asociación, que es una red. Estoy aquí con Gabriel González de México. Así que bienvenidas y bienvenidos y bienvenido, Gabriel. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tú eres el fundador de México. Sí, el director y el fundador de México. Director y fundador. ¿Cuánto tiempo hace que empezó todo esto? Pues empezó alrededor del año 2000, cuando yo todavía era estudiante. En mi universidad me tocaba un programa muy bueno, muy especial. Yo estudié psicología y me tocó ir a comunidades desde el primer semestre y me tocó estar con todo tipo de comunidades, ¿no? Carcelarios, adolescentes, mamás, comunidades indígenas, etc. Y con esa experiencia, pues terminé yendo a Chiapas, a un servicio social de 6 meses, a hacer de profe en una comunidad indígena, en la Selva Lacandona. ¿Cómo se llamaba la comunidad? San Jerónimo Tulijá. Oh, wow. Está bien linda. La cuestión es esta, ahí... En ese espacio no podían tener escuelas porque los zapatistas se oponían a que hubiera escuelas de gobierno y la comunidad muy resiliente dijo, pues ponemos nuestra prepa particular, ¿no? Y bien bueno, la construyeron entre ellos todo, pero después no tenían maestros. Y lo que hicieron, le hablaron a la Ibero y la Ibero puso alumnos y fuimos los alumnos de maestros y me tocó dar microeconomía, inglés, orientación educativa, historia universal, no sé, muchas más, que no sabía mucho de todas. Pero acompañé el proceso y de ahí salieron varios proyectos con los chicos. Ajá. Se volvió con una intervención muy rica porque como yo no tenía demasiado conocimiento sobre las materias que impartía, lo hacía muy contextual y entonces creamos reconstruimos un conocimiento sobre las cosas y creamos proyectos de reforestación, de basura, de creación de espacios para los jóvenes para que puedan convivir. Y de ahí entonces se derivó a una organización que se llamaba Proyecto de Intervención Comunitaria. Y ese fue el origen de México. Hace 26 años, un muchachito sí. se fue a la selva, a San Jerónimo Tulijá, y se encontró con una realidad bien diferente a la que hay en esta ciudad, en esta gran ciudad. Y entonces esta historia tiene que ver con también este encuentro con otra cultura y con resignificar, o sea, dices, yo les daba clases de historia, de microeconomía, pero había que integrarlo así, ok. A veces está muy lejos lo que uno estudia de historia, pero qué importante mezclar esto, lo que a uno le enseñaron, lo que uno piensa, ok, esta es la teoría, ¿sabes? ¿Cómo lo hago que baje acá? Y tú empezaste a observar las realidades tan distintas o necesidades que había en estos lugares. O sea, uno se imagina a un Gabriel con su mochilota y descubriendo sabores, los olores, cómo huele la selva, las temperaturas. Todos tus sentidos empezaron a estar despiertos, al estudiante viajero empezó a decir, wow, toda esta realidad. ¿Qué empezaste a decir? ¿Qué empezaste a pensar? ¿Qué empezaste a ver? Que dices, ¿a dónde me conecto? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Que te conectaste con quién? ¿Con quiénes? Para que surgiera México. Pues mira, hubo muchas aproximaciones y hablando de las materias que daba, me acuerdo mucho del caso de la Revolución Francesa, es decir, cómo les dio la Revolución Francesa a los celtales, ¿no? ¿Qué les importa a los celtales la Revolución Francesa? ¿O cómo les va a ser útil ese conocimiento? Y entonces decíamos, bueno, la historia aquí, cómo ha pasado y qué piensan de esto. Y empezamos a revisar, por ejemplo, el concepto de monarquía y eso, y nos decían, oye, ¿y ahora en España hay un rey? O sea, y decían, ¿cómo es posible que existen reyes todavía? Y así esas cosillas, se cuestionaban, comentaban, platicaban. Y otra cosa, mira, ¿cómo se terminó conectando todo eso? Vimos varias temáticas que identificamos con necesidades generales. Las temáticas se agruparon en recolección de basura, reforestación y creación de espacios comunitarios para los jóvenes, de lo que habíamos visto y conversado en las clases. Entonces, la basura
Era una comunidad que no tenía cultura de reciclaje ni de utilizar su basura o reutilizarla. Entonces, básicamente lo que les llegaba de afuera lo comían y lo desechaban, ¿no? Entonces empezaba el pueblo a llenarse de basura por todos lados, papitas, sabritas y así. Y pues pensamos, oigan, hay que hacer botes de basura para que se recojan, así. Ah, súper. Un chico lo puse de director de ese proyecto. A otro chico vimos lo de la deforestación que ya empezaba a ver en el cerrito que tenían cerca. Lo planeamos, está súper bien. Y lo último que planeamos fue crear banquitas para que los chicos del pueblo pudieran relacionarse. Les platico algo. No, es que no, es que es muy importante. La escuela, esta preparatoria, la primera vez que los jóvenes podían convivir entre ellos y tener noviazgos, tener relaciones de amistad, etcétera. Y eso no pasaba antes. Claro, no había este espacio. No, en el pasado reciente. Entonces, los chicos cuando salían de la escuela, como que ya los veían como no tenían a dónde ir, pues. Y me enteré por las pláticas que teníamos, sobre todo en orientación educativa, que el primer beso que se daban, generalmente se lo daban en lo que llamaban el sitio, es decir, en las letrinas. Oh, wow. Porque se tienen que esconder. Está escondido. No, escondido, aparte, ¡ay, no! Espantérrimas. Huele? Entonces, te dije, tu primer beso en una letrina no es como lo mejor, ¿no? Entonces, no. El proyecto quedó como que, bueno, vamos a crear unas banquitas y a ver qué sale, ¿no? Corte B, más rápido llego a esto, el primero de la basura no funcionó porque destruían los botes, ¿no? Entonces decía, bien diagnosticado, pero mal momento y tenías que trabajar más con la comunidad, ¿no? Híjole. Reforestación no funcionó porque era época de calor, lo plantamos arriba en el cerro, implicaba mucho ir a regar y todo esto, igual bien diagnosticado, pero técnicamente mal acompañado, tal. Y el de las banquitas resultó que se siguió extendiendo y la gente lo adoptó y cuando volvía al pueblito había en cada esquina, o no cada esquina, pero en muchas esquinitas había banquitas porque se lo habían apropiado porque era necesario y casaba con la necesidad real de los chicos, pues, ¿no? Uh-huh. Pero hay una que termina siendo medio mala, tiempo después regresé otra vez y ya estaba deteriorada las bancas, ya no las atendían y esto, entonces al final primero, tiene que ver cómo diagnosticas, cómo te acompañas, quién se apropia o que se puedan apropiar de las soluciones, pero si a las cuestiones no se le da mantenimiento social, aunque estén bien diagnosticadas, bien identificadas, bien apropiadas, las cuestiones no prosperan. No prosperan. Todo lo social tiene que tener un mantenimiento, un interés, un seguimiento. Y de ahí, con otras ideas, pues llegué a la Ciudad de México, creé este proyecto de intervención comunitaria, creamos un seguro psicológico escolar para la escuela, está muy bonito, pero en el Inter hicimos como muchísimas cosas sociales y nos dimos cuenta de lo complicado que era emprender en México socialmente y lo que hicimos fue pasarnos del otro lado. O sea, tú te invitan a ir a esta comunidad y entonces en una comunidad lejos de la ciudad te das cuenta, hay problemáticas, hay situaciones que se podrían atender, lo que yo he aprendido en la universidad, cómo hacemos y cuáles son las metodologías y esto que hablas tú, que quien no está empapado de eso dice, ¿qué es eso? Vas, ves qué onda, haces un diagnóstico como un médico y con las herramientas que has aprendido dices, si hay esta necesidad, ¿qué podemos proponer? ¿Qué podemos, lo que dices tú, esto sí funcionó, esto no funcionó, esto porque sí? Pero luego en un punto, si eso no se le da un seguimiento a alguien a que sean responsables, eso no va, por sí mismo no va a suceder, ¿no? Se va descarapilando algo y no se pinta sola la banca. Entonces, empieza este joven a ver todo eso, a ver que si uno va y toca la puerta, oiga, señora institución del gobierno, ¿no me quiere dar pues mire, necesito este dinero y vamos a agarrar unos camiones y tenemos que comer en el camino y somos tantos estudiantes y voluntarios y necesitamos ir, estar... no, pues no tengo, mijo, váyase. Dijiste, entonces, ¿qué hago? O sea, no te detuviste allí, tú ya naciste así locuaz, ya naciste, no, quiero decir, tú vas viendo y dices, que no voy a dejar las cosas así. Y muchas veces a los grandes pensadores se les dice que son locos, ¿no? Siempre se habla de que grandes pintores, Galileo cuando dijo, la Tierra es redonda, dijeron, métanlo al manicomio. Y entonces, porque digo, quiero también empezar por aquí. Que alguien que dice, sí es posible. No, aquí nunca había habido bancas. Es posible. O es un ejemplo para decir, hay que mover la mente a lugares que parecieran disparatados
porque de ahí van a venir cambios. Porque además, si lo vemos en la sociedad en la que vivimos ahora, está disparatada. Lo que se supone que es normal, muchos estándares sociales de belleza, de alimentación, de convivencia, no están buenos, no son saludables. Ese es el disparate. Entonces es como, no, yo prefiero este disparate. Entonces, tú dijiste, me paso del otro lado, ¿qué hago? ¿Con quiénes me junto? Que entiendan esta locura que es más bien visión, ser visionario, ser visionaria. Sucede que yo fui muy maleducado por mucha gente, porque pasó esto, es decir, yo cuando estaba chavillo, ya hasta adolescente, me tocó estar en comunidades donde la gente, por ser simplemente, por existir, por ser niño, te trataba muy bien, eran cordiales contigo, te cuidaban, te proveían. Entonces el mundo que de repente parece como una fantasía, yo lo viví por mucho tiempo y muchas cosas cuando se conectan son como de gratitud, es como esas cuestiones que construyo, no es como me lo pienso como utópico, sino que eso ha existido, yo lo viví. Ha existido siempre. Siempre, y mucho también es de regresar eso a la gente que hacía y ha hecho cosas por mí o por nosotros. Y el pensamiento macro es, las bondades de las que vivimos ahora, se las debemos en gran medida a gente que estuvo antes de nosotros, que a lo mejor no nos conoció y muchos con conciencia de hacer algo mejor para los que vienen, lo hicieron, pues, y otros si no, pues hicieron su parte, pues no hay otra cosa que hacer algo al respecto, pues, ¿no? Tú estás diciendo, devolver lo que a mí me han dado y algo importante, mostrarle a otros que esto existe, porque quien no sabe, no puede, es como alguien que nunca le han dado una caricia y es como, no me toques, y tú le dices, no, mira, se siente bien rico. Es un ejemplo para decir, me recuerda mi infancia, mi madre es de un pueblo en Nayarit y nosotros pasábamos veranos enteros ahí. Y algo que para mí era precioso, siendo una niña, era que yo llegaba a casa de una tía y era como, ya comiste, siéntate, y ya tienes un plato de sopa y cosas deliciosas. Jugabas ahí un rato, te ibas a otra casa que ni eran tus tías, era la vecina de 3 cuadras para allá, y como, ¿tú de quién eres, hija? No, yo soy hija de Guadalupe. Ah, bueno, miren, cortamos mangos, llévale mangos a tu mamá. Y así. O tú veías que ellas cuidan a los niños, que tú ya te volvías parte de un grupo de niños que no conocías y ya te sentabas y jugabas a la escuelita. Esto, tú eras recibido. Las comunidades, muchas comunidades, que a veces en las ciudades eso se pierde, se comparte lo que hay, se comparten los cuidados. Tú dijiste, yo como niño me cuidaban, me trataban bien, te tratan bonito, como estos pensamientos de muchas tribus que dicen, los hijos son de todos. Los hijos son de todos en el sentido de que hay que tratarlos bien a todos, cuidarlos bien a todos, intentar educar bien a todos, y aunque seamos también ya adultos, como poder comunicar esta palabra de, oye, queremos vivir en una sociedad en la que podamos ser más solidarios, oye, que allá las tuberías están rotas en tal barrio, de tal alcaldía en la Ciudad de México, ¿qué podríamos hacer? No, pero pues yo ni vivo ahí, ¿a mí qué me importa? No, acuérdate que somos uno, como se llama este podcast. Entonces, allí que tú estás en esta mentalidad. ¿Y? Sí, lo que vas a decir es decir, si algo le beneficia a uno, le puede beneficiar a todos, ¿no? Si ponemos el ejemplo de ¿qué pasa si le ayudas o colaboras con que un doctor atienda a alguien que lo necesita? O si ayudas a un albergue de niñas, pues, o sea, que esa niña crezca bien, que esté cuidada, que esté segura, nos beneficia a todos como sociedad y comunidad. O sea, de verdad, no hay pierde, pues, mientras esta sociedad le echemos colaboración, bondad y todo eso, pues todos terminamos recibiendo siempre al final algo. El ambiente que creamos es benéfico para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Siempre hay un retorno. Y esa es la parte en la que yo siento que mucha gente dice, no, pero qué difícil, pero la sociedad ya está podrida y no se puede, y yo qué voy a hacer. Ahí siento que es el peligro mayor, porque es como decir, nah, si nosotros con nuestros hábitos de consumo, lo que compro, lo que veo, estamos sosteniendo justo eso que no nos gusta, porque en la gran escala, pues hay muchas calidades de vida que pudieran ser mejor, no solo para uno, como si uno siente que pertenece a una clase media, en ese sentido con privilegio, bueno, yo tengo que comer, tengo mi trabajo, uso el transporte público, pues estoy bien. Y hay otras personas que no tienen acceso a ciertas cosas. Es allí donde, bueno, tal vez yo puedo tener mejor calidad de vida también, solo porque en vez de pensar solo en mí, digo, ¿cómo puedo aportar a un albergue de niñas, a una asociación de comunidades rurales en no sé dónde? Tú dime dos cosas. Primero, entonces,
¿Qué es México? ¿Por qué se llama México? Y entonces, ¿dónde incide? México es una casa productora de cambio social y de su nombre a encontrar nuestra identidad porque originalmente pensábamos o nos pensaban que éramos como una incubadora, una impulsora o algo por el estilo y más o menos lo éramos, pero hacíamos más que eso, hacíamos el remedio del trapito, acompañábamos a unos y a otros y nos dimos cuenta después que el símil que más se aproximaba a lo que hacíamos era como una casa productora como las de cine, porque como las casas productoras, para que se produzca algo, facilitas que exista, no sé, un actor, espacio, recursos, etcétera. Pues aquí hacemos lo mismo, solo que sin el dinero que tienen las productoras, y lo hacemos de la mano de la comunidad. Nuestra idea es hacer las cosas que hacemos a través del asociacionismo, trabajo colaborativo y el voluntariado. Es eso, asociacionismo, colaborativo y Y voluntariado. voluntariado. Son las bases de México. Sí. Porque no es que dices, México es de causas de personas en situación de calle. No. No es de una sola O sea, causa. sí, pero, ajá. Es más bien de las causas que quieran encontrar recursos para evolucionar para mejor las situaciones específicas. Pueden ser de campo, pueden ser de ciudad, pueden ser de vivienda, de educación. O sea, hay infinito de preservación de la naturaleza. ¿Cuáles, por ejemplo, han sido? Y algo, espera, me emociono, chiqui. México es, yo sé, en la lengua náhuatl, la X se pronunciaba en muchas ocasiones como sh, ¿no? Con el sonido de SH. Entonces se decía México, eso también es algo bello, como que yo cuando me dijeron México pensé, se llamará México porque en nuestros tiempos de nuestros ancestros y ancestras se decía México, pero ¿por qué ustedes decidieron, tú que eres fundador, llamarle México? Sí, tiene dos vertientes. Una, esta cuestión de sí, obviamente, la alusión a México y esta cuestión que les compartía que nos guía un amor por este país y es como regresar algo de que este país hecho por nosotros, este amor por México, pero también se debe al prefijo mesh, que tiene que ver con un tipo de red, la red mesh, y este tipo de red puede ser... Es un textil, ¿no? Es como típico, en los textiles lo ves que se entrelazan cosas, ¿no? Es un material, un textil que es de muchos hilitos entrelazados. Y se unen como en puntitos. Y muy resistente. Y es muy resistente siempre y cuando se acoplen sus partes. Y también mesh implica estar en red, actuar en armonía. Y entonces así trabajamos y es la metáfora perfecta porque trabajamos, hacemos cosas en relación a otros y la efectividad que tenemos depende de cómo las partes se acoplan para actuar en armonía y entonces pueden funcionar en territorios, en espacios, en lugares, dependiendo de los puntitos que se juntan y cómo interactúan las partes. Entonces, hagamos una casa productora de... Cambio social. Cambio social. ¿Cuáles han sido? Me imagino que van a seguir siendo, pero por ejemplo, menciónanos algunos para entender, en qué puntos han incidido, lugares, situaciones. Bueno, hay muchas cosas. Me gustaría, por ejemplo, compartirles que en un tiempo tuvimos unas oficinas comunitarias que las abrimos para que las organizaciones de la sociedad civil y colectivos tuvieran un espacio donde estar y de manera gratuita. Pensamos esto, nos observamos el sector y dijimos, muchas organizaciones necesitan un espacio, pero no requieren todos los días de la semana, ni 8 horas todo el tiempo, solo para estar alguna vez ahí, para tener juntas, para encontrarse con otros, para hacer proyectos. Y lo tuvimos 3 veces, quebramos 3 veces porque era como gratis, pues no podíamos sostenerlo, claro. Pero estaba lindo. Pero lo aludo por esto, porque ahí se gestaron varios proyectos que después crecieron y luego se encontraban cosas muy lindas. Por ahí, por ejemplo, hubo varios Voluntarios México, ahí trabajó el voluntariado para Campus Party en Jalisco. Hacking Health, ahí vino a México y de ahí ¿Qué es eso? Hacking Health es una iniciativa que viene de Canadá que junta tecnología con salud y crea capítulos en distintos países para impulsar ese sector y reuniendo estudiantes, industria, etcétera. Vino con nosotros, los acompañamos con varios eventos que se llaman Hacking Health Cafés. Después hicimos un hackathon en la Ibero, cuando en este país casi no había hackatones, y después crecieron a 15 capítulos